Llegó el frío y con el frío y del invierno también llegan la gripe y la neumonía. Por lo tanto, queremos saber todo acerca de estas enfermedades y para eso nos visita la doctora Gloria Appelbaum. Ella es médica neumonóloga del Servicio de Neumonología del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora. Muchas ¿Cómo gracias, estás? encantada de estar con ustedes. Bueno, para nosotros también es un placer. Contanos, ¿esto es cierto que la neumonía es la tercera causa de mortalidad en el mundo? En realidad es la sexta causa y la tercera en la Argentina. La tercera en Argentina. Es una afección que, digamos, más bien estacional. En realidad, cuando hablamos de neumonía, nosotros lo que hablamos es de una infección del tejido pulmonar por gérmenes, bacterias, virus, hongos, que va produciendo lesiones en lo que es como el panalcito, el tejido pulmonar, que es un panal con procesos inflamatorios en ese lugar. Y que puede tener, como les dije, muchos gérmenes. El más frecuente es el neumococo. Y hay una gran afectación de pacientes en todo el mundo. Hay más o menos hasta 15 millones de pacientes. Generalmente se afectan más las edades extremas, pero lo puede tener o padecer cualquier paciente. El germen más común es el neumococo, pero hay muchos otros. Doctora, suele ser, lamentablemente en enfermos crónicos suele ser el final común, ¿no? O sea, como que uno puede padecer alguna enfermedad oncomatológica, algún cáncer, pero la persona no muere específicamente de esa enfermedad, sino de encontrar una neumonía en general. En general hay procesos infecciosos y la neumonía es una de las causas más frecuentes. Una de las más frecuentes, Una de las ¿no? más frecuentes. Una de las cosas que uno se hace mucho énfasis es justamente en estos grupos de mayor riesgo, que son edades extremas, los menores de 2 años, mayores de 65 años, o que tienen además enfermedades, pacientes diabéticos, enfermedades crónicas, en los chiquitos fibrosis quísticas, malformaciones, inmunodeprimidos por cualquier causa, adquirida o congénita, o porque usan sustancias inmunodepresoras. Todos esos pacientes tienen mayor posibilidad de adquirir esta enfermedad y hacerla más grave. Lo que se indica es la vacunación, o sea, ¿qué medidas de prevención tenemos? Fundamentalmente la vacunación y después las medidas higiénicas. Lavarse las manos, limpiar las superficies. Si las personas tosen, hacerlo en un pañuelo que se deseche o en el peor de los casos contra el codo. Sí. Es decir, tratar de que lo que uno cuando tose o estornuda se liberan como unas pequeñísimas gotículas que son microscópicas y que son las que transmiten estos gérmenes de distinto tipo y son las que contaminan a los demás. El criterio de inclusión, o sea, los criterios donde se establece cuáles son las poblaciones que se vacunan, ¿no? ¿Es porque son más susceptibles a la neumonía o son más susceptibles a padecer una neumonía que pueda llevar a la muerte? Bueno, en realidad son más susceptibles a ambas cosas. Primero que son los grupos de riesgo, son los que más tienen riesgo de infectarse y tienen que ser formas más graves. Claro. En realidad, cuando nosotros damos las vacunas antineumonía que existen actualmente, lo que hacemos es decir, cuando uno da una vacuna, no es que el paciente no se va 100% a enfermar, pero si lo llega a hacer la enfermedad, a adquirirla, la va a hacer de una forma no invasiva y con menor riesgo. Entonces, si entiendo bien, la neumonía es una complicación de una enfermedad de origen. Puede serlo, no, puede serlo así. Claro. La neumonía es una infección que puede pasar en personas sanas, perfectamente sanas. Por ejemplo, la neumonía de la comunidad es una neumonía que puede suceder a pacientes sanos, el germen más común es que yo nombré, y que en la gente joven, menores de 65 años, que no tiene patologías asociadas, que además tiene una forma, digamos, sin que le baje la saturación de oxígeno, sin que le falte demasiado el aire, y con un cuadro clínico manejable, no se interna. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? La neumonía es una fiebre muy alta, tos con flemas. Muy alta es mayor de 38 grados. Mayor de 38 grados, perdón, sí. Cuando me hablo de muy alta debe precisar. Claro, yo pienso 40 grados. No, mayor de 38. Persistente, ¿no? Que persiste, que tiene además tos, que tiene muchas veces flemas, eso llamamos expectoración, que puede ser amarilla verdosa o a veces con un aspecto como de rumbre. Que además puede tener falta de aire y acompañar todo lo que tiene el síndrome febril, que tiene una semiología específica cuando uno lo revisa, encontrando un cuadro compatible en la mayoría de los casos con un síndrome de condensación. Y en la neumonía, la herramienta de diagnóstico fundamental es justamente la radiografía. La radiografía de tórax. Entonces, claro. También cuando uno decide si un paciente se puede manejar en su domicilio con las medidas de control, con las pautas de alarma, con el tratamiento y aislamiento domiciliario,
tiene que ver si ese paciente tiene todas las condiciones. Si es un paciente que no, digamos, es menor de 65 años, si no tiene patologías asociadas, si la extensión de su enfermedad en la radiografía es mínima o moderada, es decir, una serie de elementos que nos permiten decir ese paciente no se debe internar y se puede manejar ambulatoriamente con tranquilidad y sin problemas. ¿Y ¿Hay el neumonía en los chicos o...? Hay mucha neumonía en los chicos, sí, por supuesto. Claro. Son los dos grupos donde más patología hay. En general, cuando uno habla de infecciones de las vías aéreas, uno dice que la mayor, esto es general, no es con respecto a la neumonía, la mayor tasa de infecciones respiratorias se ve en los chicos menores de 5 años y sus madres, porque son las que están más en contacto. Claro, es contagiosa. Es contagiosa. Es contagiosa, como les decía, cuando uno tose o estornuda, Claro. elimina estos, las pequeñas gotitas, los gérmenes causales y puede contagiar de forma directa o si quedaron algún producto que se contaminó y lo toca a otra persona. Lo importante es dar el tiempo de recuperación para no volver a recaer y qué consecuencia puede traer el recaer. A ver, si vos tratás adecuadamente la enfermedad, en general no es recaída, puede pasarte con un paciente con una neumonía que tenga otras patologías asociadas o que el tratamiento antibiótico no sea adecuado o no haya sido iniciado a tiempo, que ese paciente tenga lo que nosotros llamamos una evolución tórpida o insidiosa y prolongada o que se complique con derrames pleurales o extensiones, como que ese paciente que no funciona, que no anda bien, obviamente requiere O se hace internación. bilateral de repente. O se hace bilateral, que es uno de los motivos de internación. Una pregunta, doctora. O sea, hablaba recién del neumococo, ¿no? Y está la vacuna antineumococócica, Sí. que son los grupos de riesgo. O sea, es distinta a la vacuna antigripal. ¿Nos puede explicar un poco las diferencia? ¿A quién se le aplicaría cada uno de los casos? Sí, la vacuna antineumococo hay dos tipos actualmente. Una es la vacuna conjugada 13 valente, que se usa fundamentalmente en los chicos, tiene indicación en los menores de 2 años. La triple viral. No, esta es antineumococo. Neumococo es Germen. interesante porque ok. es antibacteria. Es antibacterias, Claro. son gérmenes, no virus. Esto se coloca también después se coloca en 3 dosis, 2 y 4 meses, después se hace un refuerzo al año. En algunos grupos que son de mayor riesgo con enfermedades asociadas, se hacen algunas revacunaciones posteriormente, pero hay varios esquemas de acuerdo a las patologías que tengan. Y en los mayores de 65 años, ni siquiera por indicación. Ahora, hay pacientes que están entre los 2 y los 65 años. Fumadores, por ejemplo. Bueno, por eso, que son pacientes asmáticos, pacientes que tienen enfermedades respiratorias como fibrosis quísticas, que son pacientes con inmunodeprimidos, tabaquistas o que Sí. tienen EPOC. Entonces, ese grupo se vacuna antes de esa edad. Y eso, y además ahora, antes usábamos esa vacuna fundamentalmente para los chicos. Lo que se agregó y se usaba para la gente mayor de 65 años, una vacuna que es el de 23 valente. A la que 23. Es la 23, Sí. que es mucopolisacárida, que es otro tipo. Y que se daba a partir de los 65, los esquemas anteriores, cada 5 años a partir de los 65. Ah, esa es la más común. En realidad, lo que se ha visto, si bien las normas no está en el calendario de vacunación, todavía corregido esto, lo que se ha visto es que es mucho mejor comenzar en toda la población aún sana, a partir de los 50 años, con una dosis, la que se daba en los chicos, que es la Prevenar 13, y después darle la segunda, la 23, una única dosis, dejando pasar más o menos por lo menos 8 semanas, 2 meses, un poquito más si se puede. Y pareciera que esta combinación, en los últimos años hemos visto, es mejor que la combinación anterior para dar mayor protección y formas menos. Sobre todo es muy importante que si las pacientes añosos enferman, vacunados pueden enfermarse, pero hacen formas menos invasivas y menos graves. Entonces, más que nunca recomendamos la vacuna para la neumonía en los grupos de riesgo. Y consultar, obviamente, acá está la doctora del Siempre. Hospital de Clínicas, la pueden Siempre. consultar, obviamente, y al neumonólogo, al médico, porque realmente hay esquemas de vacunación bastante completos que no conoce la gente. Está bueno que No. tengan presente. Hay porque varios información esquemas y como tienen esta- que adaptarse justo y eso es muy Totalmente. importante. Doctora Gloria Appelbaum, muchísimas Y gracias. vamos a ir hablando de por esto. haber Muchas venido. gracias por venir. Un gusto. Gracias a ustedes. Un placer.